Bienvenidos a un nuevo capítulo de Kilo Neurona. En esta ocasión vamos a hablar de la atención. Bueno, yo quisiera preguntarle a Nicolás cómo fue su experiencia durante la pandemia en referente a la atención. Si sintió que esta capacidad, Sí, esta habilidad se vio afectada o no. sí, sí. Pues evidentemente nosotros nos tocó en un momento particular, nosotros estamos en nuestro último año de colegio, entonces, digamos, cuando llegó la pandemia y que pegó fuerte, ya estábamos como en una situación poco oportuna porque precisamente queríamos prepararnos bien, sobre todo para lo que venía, que era a lo mejor el examen de estado, la preparación para la universidad. Y digamos, ese periodo académico, que es nuestro periodo académico final que tuvimos en el colegio, pues fue bastante deteriorado por la pandemia y evidentemente lo que más, yo, o al menos lo que más creo que se vio afectado fue eh, la capacidad de la institución de poder mantener la atención de los estudiantes, porque efectivamente no es lo mismo, o al menos yo creo que no es lo mismo tener clases virtuales y mantener la atención a tener las clases presenciales y pues por esa presencialidad estar pendientes a la clase. Entonces yo creo que sí es algo que evidentemente tuvimos que sufrir todavía, por lo menos en mi caso estoy sufriendo porque no estoy yendo Ujú. a tiempo completo a la universidad. Entonces, digamos, hay cosas que se pueden hacer, cosas de las que se aprendió con respecto a la atención y el cómo fue afectada por la pandemia, pero evidentemente fue muy afectada porque no estamos preparados para una virtualidad. Claro. Y sabes, yo creo que alguna de las cuestiones que afectaban la atención, aparte de quizás del ambiente de trabajo que, por ejemplo, algunas personas tenían a su familia, quizás, por ejemplo, en los trabajos que también estaban en teletrabajo y todas esas cuestiones, o todo el ruido de la casa. Aparte de eso, también yo creo que algo que afectaba la atención era el hecho de esa incertidumbre todo el tiempo, de esa situación quizás un poco catastrófica o de la pandemia, es decir, toda esa situación negativa que estaba alrededor, por así decirlo, también afectaba yo creo que la atención que uno le podía dar a sus Sí, yo clases. creo que nosotros, digamos, no solo vamos pues presencialmente a estudiar, sino es un ambiente social, ¿no? Entonces a nosotros nos gusta ir y entonces pues es un ambiente muy, muy distinto al que cada persona pueda tener en su hogar. Pero digamos que sí, nos gusta ir, entonces a lo mejor puede ser una de las razones por las cuales despertamos interés sobre las cosas que vamos a ver. Yo creo que Claro, afecta mucho también el ánimo, digamos, la energía que se le está poniendo a las vainas. claro. Ujú. Y bueno, pues esto quizás nos lleva a una pregunta, ¿qué podemos hacer como para en casos extremos, casos en los cuales estamos quizás bajo una presión adicional o bajo un ambiente de trabajo que no es el más adecuado para prestarle atención? Es decir, ¿se puede hacer algo o es imposible llegar a concentrarse y efectivamente atender, ¿no? Porque no sé si tú tienes, por ejemplo, un método para concentrarte o para atender, e inclusive bajo situaciones en las cuales no son apropiadas para eso. Sí, en mi caso o pues al menos a mí me parece bastante complicado y me toca, digamos, intentar inventarme vainas y ser bastante creativo con digamos, el qué hago durante la clase para mantenerme atento. Y sobre todo, bueno, yo utilizo ciertas herramientas, por ejemplo, con el fin de no distraerme o encontrar otra cosa en la cual enfocar mi atención, intento reducir las distracciones. A lo mejor apago el celular, lo mando a otro lado. Me parece que esa es una buena estrategia. A lo mejor no, no sé, a mí me funciona mucho el consumo de cafeína, sobre todo mm, a la hora antes de estudiar o también estando en la clase, para todo lo que son como cuando tenemos la necesidad de a lo mejor dedicarnos a una sola tarea en específico, me sirve bastante la cafeína como fin para concentrarme, ¿no? Mm, Y, y ¿sabes? Hay un tip que me parece chévere y al menos funciona muchísimo conmigo, y es que, digamos, si yo
en lo que respecta a las clases virtuales, si yo cojo el computador y me escondo en el cuarto o, o me hago en un sitio donde nadie ve mi pantalla, Mm, yo tengo como, o sea, en mi cerebro se ve la oportunidad de irme a YouTube, de meterme a Facebook, pero entonces lo que yo hago, digamos, como para mantenerme concentrado, es me voy a un sitio como el comedor o algún sitio donde la gente vaya a pasar y pueda ver mi pantalla, y mm, entonces siento la presión de, juepucha, no puedo andar vagueando porque se supone que mm, estoy en clase. claro. Eso me funciona mucho para mantener la atención. Ahora que lo pienso yo también como que lo que pasa es que con eso, pues ahí no me sentiría cómoda que alguien me escuchara hablar en clase, pero sí me parece una buena estrategia en el caso de que uno tuviera que hacer una tarea o alguna cuestión. Entonces, de hecho, sí, también, pues uno necesita ponerse en eso, si no la gente lo va a mirar como que, uy, está perdiendo tiempo, pues sí, pero no, sí es una buena estrategia para concentrarse. Mm, yo creo que a veces también algo que uno involuntariamente o bueno, voluntariamente lo hace, es que pues inmediatamente uno se da cuenta de que está desperdiciando el tiempo, pues eh, trata bueno, sí que estoy haciendo, no, 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 debo volver a la actividad que estaba haciendo previamente. Pero pues eso es algo que a mí me funciona, la verdad. Es como que me doy cuenta de que estoy acá haciendo algo que no debería hacer y eso. Y es precisamente el hecho de tener Claro, prioridades, ¿no? Porque si uno no tiene sí, prioridades, entonces la atención es mucho más fácil que se disperse, ¿sí? ujú, Pero cuando uno sí. establece ciertas probabilidades, entonces ya sabe qué es lo que debería estar haciendo en ese momento, ¿no? Por eso, Claro, pero yo creo que tu caso en particular, o sea, si lo describes así como que es en el momento en el cual tú estás haciendo una cosa que deberías hacer y luego es interrumpida y sientes como la necesidad de priorizar las cosas que te des valor. Yo creo que en ese caso particular también se te puede facilitar por una cuestión de tener entrenada la disciplina, ¿no? O sea, no creo que a todas las personas se les dé con la misma facilidad. El, porque yo creo que la mayoría de las personas al ver el celular mientras están en clase saben que pues están perdiendo el tiempo mientras están mirando el celular y no están prestando atención, pero no significa que vayan a dejar de ver el celular, porque generalmente, o pues al menos creo que no. El problema es que no tienen entrenada la disciplina. mm, claro. Bueno, ahí volvemos de nuevo a un punto que estamos hablando de la disciplina, ¿no? Y creo que tú mencionabas la fuerza de voluntad para construir la disciplina, ¿no? Si no estoy mal. Sí, sí, es que igual, o sea, a mí ese tema me interesa bastante porque, digamos, yo siempre, o sea, considero que de todas las habilidades que son posibles de desarrollar, la más útil es la disciplina, porque, digamos, en el momento en el cual uno sabe y reconoce que tiene que hacer algo por encima de otra cosa, Mm, es capaz de tomar acción. Y la, lo más común es que todo el mundo sabe que tiene que hacer unas cosas sobre las otras, sabe que en vez de andar, no sé, en redes sociales debería estar estudiando o en vez de andar viendo películas debería estar en el gimnasio. No, no sé, mm, sabe qué cosas le vendrían mejor para mediano, largo plazo, pero lo que cambia en una persona disciplinada es que la persona disciplinada es capaz de tomar la decisión de tomar acción. claro. Y, y también hablamos el otro día que pues es posible desarrollar esta habilidad y digamos hay muchas personas que también han hablado, que pues he escuchado hablar de esto y siempre dicen como em, las duchas frías son un medio efectivo, porque claro, cuando te metes en una ducha fría, tú lo primero que quieres hacer es pasarla caliente y entonces mientras estás en en esa incomodidad constante, pues tú dices como, voy a aguantarme el frío, voy a aguantarme esa incomodidad Mm, porque sé que me hace bien y porque sí, sí, y entonces ahí estás entrenando que la fuerza de voluntad decida y no, digamos, tus ganas de hacer algo. Entonces, pues, y yo creo que no necesariamente toca hacer una cosa como esta, sino que sencillamente cuando nosotros decidimos o dejamos claros los hábitos que queremos adquirir, ujú, la disciplina y la forma en la cómo se entrena no es sencillamente tomando acción, sí, o sea,
puede sonar como, pues lo que necesito es entrenar la toma de acción, cómo voy a estar haciéndolo si todavía no la tengo entrenada, no, o sea, la forma en la cual uno va adquiriendo esa capacidad de, con el tiempo, ser disciplinado es forzándose a sí mismo a hacer cosas de las que uno no quiere hacer, ¿sí? Es Mm, hacer, sí, porque hay algo que pasa mucho y es que las personas dicen, no, y no me siento con ganas de hacer tal vaina, o están esperando que a lo mejor llegue el momento perfecto de motivación para hacer alguna vaina y pues realmente lo que logra la disciplina es que cuando una persona no quiere hacer algo, lo hace, no, mm, ¿sí? Y eso es lo que hay que entrenar, que así, y es la actividad, y es sencillamente tomar acción, porque cuando, no sé, me siento cansado, me levanté tarde, lo único que quiero hacer es a lo mejor hacer pereza, mirar el celular, pero sé que tengo un montón de vainas por hacer, pues ahí uno reconoce que hay algo que tengo que hacer, pero no quiero hacer, pero sé que es bueno terminar haciéndolo. Entonces ahí es donde el tomar acción y tomar la decisión de hacer la cosa que sé que me hace bien, pues es lo correcto y creo que esa es la forma más efectiva de entrenar la disciplina. claro. Y eso, Sencillamente hacer las cosas. sí. Y algo que dijiste que también he escuchado mucho en las Ujú, personas que son disciplinadas, es básicamente estar cómodo en la incomodidad, ¿no? O sea, son personas que se han acostumbrado a vivir como en la forma eh, en la cual pueden lograr lo que quieren, sí, mediante esa constancia, pero no es fácil, no es fácil. Y pues eso es algo que la verdad es una habilidad muy, muy útil y muy poderosa, ¿no? Pero bueno, claro. y pues yo creo que algo muy interesante, volviendo un poco al tema de la atención, es como, Ujú, por ejemplo, la parte del multitasking, ¿no? Es que, pues eso, digamos que hay gente que incluso que dice que el concepto está mal. O sea, la otra vez estaba viendo un video de un señor que ujú. estaba mamadísimo y el señor decía como que, bueno, eso no existe, lo que existe es el serial tasking, o sea, poder hacer una tarea detrás de otra, Ujú, ¿sí? Pero no al mismo tiempo. sí, Y ujú. pues, o sea, pues tiene sentido, ¿no? Y la O cuestión sea, es que, ¿cuál es el argumento del señor? pues básicamente que en realidad lo que hacemos no es hacer varias cosas al tiempo, sino que pasar rápidamente de una cosa a otra. En el caso tal que Ah, ok. supuestamente estemos haciendo supuestamente varias cosas al tiempo, ¿no? Lo que estamos haciendo es como pasar de una cosa a la otra, quizás en cortos periodos de tiempo. Pero lo cual, Mm, sí, sí, tiene sí, son, sentido. exacto, Pero por ejemplo, cuando la gente escribe y escucha música al tiempo. eso también estaba pensando. O sea, yo creo que ahí como que, bueno, sí puede Ujú, ser porque no estamos pasando de una cosa a la otra. Sí, quizás son acciones que son más como que, por ejemplo, estoy leyendo un artículo en internet, sí, y luego ujú. paso a escribir, sí, entonces, claro, ahí sí hay una sucesión de actividades. Mm, pues y la Claro, cuestión, ujú, o sea, por ejemplo, digamos el otro día, tal vez esto lo puedo asociar con mi historia personal, que ujú, entonces quería ir al gimnasio y entonces me llevaba la clase de alemán en los audífonos. Entonces, ajá, entonces me daba cuenta que cuando, cuando hacía las repeticiones del ejercicio de resistencia, entonces hacía yo qué sé, por ese periodo de tiempo en el cual estaba haciendo el set, no estaba prestando atención a la conversación y ya cuando me iba a descansar ahí ya le prestaba atención a la conversación, entonces me daba cuenta que no era capaz de hacer las dos cosas al tiempo así estuviese como muy pendiente de ello. claro, ¿no? Y es que es muy difícil porque la Ujú, atención es, o sea, a ujú, ver, una cuestión limitada, la otra es, incluso, bueno, lo del tema de la economía de la atención, ¿no? Que son recursos escasos. ujú, Y yo digo que es que nuestro pobre cerebro, porque ujú. no es capaz de procesar ni siquiera cosas que uno diría no necesitan tanto esfuerzo, ¿no? Y tú Sí. mismo mencionabas el ejemplo del carro, que pues de hecho sería bueno que lo volvieses a mencionar para que quedara ahí, no sé, Bueno, ya sé, es que igual también la conversación la tuvimos hace rato, ¿no? Pero sí, sí, ya me acuerdo qué ejemplo te daba, y es que, bueno, sí, yo estaba leyendo el otro día
que no estaban recomendando que las personas escucharan podcast o algo demasiado, o algo demasiado como descriptivo cuando están manejando, y es porque hay una cierta relación entre las cosas en las cuales cuando nosotros forzamos nuestro cerebro a entender algo, podemos llegar a visualizarlo, ¿sí? Entonces cuando una persona está manejando puede que, que encuentre como obstrucciones en su capacidad de manejar mientras está escuchando el podcast. Entonces que no recomendaba muy bien el hacer las dos cosas al tiempo y que podía ser bastante peligroso para el tránsito seguro, pues. Claro. Mm. Y bueno, eh, ahora otra de las cosas que Ujú, también me llamaba la atención era a qué cuestiones son importantes prestarle atención. Sí, cada persona tiene sus limitadas tareas para hacer durante el día, pero ujú, yo creo que a veces, no sé si te pasará a ti también, pero quieres hacer muchas cosas, sí, quieres desarrollar diferentes habilidades y entonces ujú, uno dice, bueno, a qué cosas tienen más peso, más importancia para mí, claro, entonces hay que tratar de claro. delimitar. Y no me parece fácil, porque es que uno dice a largo Ujú, plazo que es quizás un poco más satisfactorio, o por ejemplo, limito mi atención a unas pocas actividades y las hago muy bien y me vuelvo ujú, maestro de algo, porque sí, la frase no sé si la escuchaste por ahí, pero justo la leí, dice, aprendiz de todo, maestro de nada. Entonces, exacto, ahí viene el ujú. punto de cómo utilizar nuestra atención, ¿sí? Eso es. Sí, sí, es que yo igual también creo que las personas deben reconocer que la atención humana es como un bien que es escaso, ¿sí? Que no es algo que podemos dirigir a distintas fuentes y que tenemos que llegar a priorizar qué es lo más importante para nuestras vidas. Entonces, generalmente si nosotros tenemos una tarea Ujú, que tenemos que llegar al punto, bueno, y esto es algo que también me encontré el otro día en internet, me pareció interesante, y es que ujú, cuando nosotros miramos el rendimiento de una persona que decide hacer varias cosas al tiempo y una persona que eh, hace una cosa, luego pasa a la otra y luego pasa a la otra, así hasta que las termina, y es que la persona que estaba haciendo las cosas en secuencia y no todo el tiempo, era la persona que lograba terminar mucho más rápido el trabajo. Y, interesante. y me pareció bastante interesante porque precisamente íbamos a hablar de esto luego, entonces dije, Sí. me guardo el datico, ¿no? Pero sí, o sea, no solo para digamos, no solo el hecho que lo que estabas diciendo, que a lo mejor uno no le está prestando atención a las dos cosas al tiempo realmente, sino que le está prestando a una y luego a la otra, sino que el no es ser bien organizado y decidir cuándo empieza una y cuándo termina la otra también puede ser perjudicial Claro, y que si le dedicamos, somos precisos y nos dedicamos a prestarle atención a una cosa a la vez, vamos a terminar realizando la actividad muchísimo más rápido. y mejor, porque Sí, es tiempo de calidad. Exacto. claro, sí, tienes razón. Y es que justo estaba leyendo un libro, no sé, de seguro has escuchado a Daniel Goleman, es Ujú. como psicólogo. Ah, el de piensa rápido, Yo también lo confundo con ese, sí. que se llama Sí. Daniel Kahneman. Pero los dos son psicólogos, incluso en el libro él menciona a Kahneman, Ah, y ok, sí, uno es economista y el otro es... el de piensa rápido no es economista. también es psicólogo, son las dos cosas. Coleman. Ah, no, ya sé que me recuerda a Coleman. El el de la vaina psicológica que nos mostró una vez la profesora de filosofía. Esto. Eh, ¿Qué cosa era? Y de algo de inteligencia emocional. Ah, sí, exactamente. Ese es Ujú. Daniel Goleman. Tiene un libro de inteligencia emocional, se llama así. Y entonces, Ah, bueno, ujú. el libro que estaba viendo se llama Focus, desarrollar la atención para alcanzar la excelencia, ¿sí? Y Sí. bueno, comencé a leer el libro como
esperando que el tipo diera unas pautas simples, sencillas para desarrollar la atención. Luego me di cuenta de que era un libro como muy científico. Comienza a hablar acerca de la atención, la parte cerebral y todo eso. Y pues es muy interesante y todo. Pero bueno, ahí menciona un ejemplo, una situación de una señora que se llama Susana Butcher, que participó en una carrera de trineos, sí, una carrera de trineos que era como 1.600 kilómetros, o sea, manejando el trineo de perros, ¿no? 1.600 kilómetros en una semana o más, un poquito más. El caso es que el punto iba que ella tenía un entrenamiento para los perros muy especial, comida muy especial y todo muy especial, es decir, todo muy enfocado para que los perros rindieran al máximo, ¿no? Y bueno, luego, el caso es que luego lo conecta con otra cuestión que me parece incluso más importante, pero que tiene que ver con el ejemplo de la señora, y es el hecho de que quizás esa concentración y ese tiempo, pero, bueno, perdón, lo conectan luego con lo de las 1.000 horas, con lo de, se ha escuchado lo de que para llegar a hacer que una actividad, para ser el mejor en una actividad, tiene que hacer 10.000 horas, ¿sí? Eso. Sí, he escuchado eso, de que para llegar a ser un pro en algo tienes que dedicarle 1.000 horas, 10.000 horas. Bueno, el caso es que decían que la señora entrenaba con los perros como 3 horas al día, entonces por 10 años, eso sería como 10.000 horas, según los cálculos matemáticos que ella hacía. La cuestión es que luego decían que había un psicólogo que había analizado ese mito o eso de las 10.000 horas y se daba cuenta de que no necesariamente si alguien practicaba durante 10.000 horas iba a ser un pro en algo, ¿sí? Porque ¿qué era lo más importante durante esas 10.000 horas? Pues la atención que le dedicaba la persona, la concentración, el nivel de profundidad que le estuviera poniendo el ejercicio, ¿sí? Porque no era lo mismo pues, que uno se dedique a hacer que a tocar el piano durante 10.000 horas, pero a practicarse Estrellita, ¿dónde estás? Y la canción de cumpleaños feliz. Y, Sí. Y yo y creo que también pasa lo contrario, ¿no? Si se le dedica todo el esfuerzo y toda la atención y concentración, tal vez se termine muchísimo menos de las 10.000 horas, el claro, llegar a masterizar la habilidad. Si se claro, dedica tiempo de calidad a aprenderla, supongo. claro. Y es que uno se pregunta eso, ¿por qué 10.000 horas? O sea, es Sí, decir, es una medida como arbitraria, ¿no? sí, porque igual no sé, bueno, habría que investigar más de eso. Pero también luego hablaban de otra cosa que llama la atención, y es que cuál es la diferencia entre un experto y un aficionado, por ejemplo, eh, quienes tocan un instrumento musical, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre un experto y un aficionado? Aparte, obviamente, que el experto ya, lo dicho, sí, es otro nivel, pero la diferencia está en que el aficionado llega a un nivel en el cual está satisfecho con lo que ha logrado, ¿no? Y entonces no necesita prestarle atención a lo que está haciendo, a su técnica, porque llegó a un nivel que ya está contento. En cambio, el experto, ¿qué es lo que pasa? Que aún así sea lo más fundamental, le está siempre poniendo atención a su técnica, a todo, lo hace con un profesor, bien, que siempre le esté dando un feedback y el otro no. Entonces es muy curioso cómo siempre la atención hace que se desarrolle la excelencia, ¿no? Y yo creo que pues, claramente hace al libro, ¿no? Y con ese ejemplo se puede ver. Es decir, ¿tú crees que si alguien necesita, si alguien quiere desarrollar un talento o una habilidad al máximo, pues la atención lo va a llevar hasta allá? Supongo, pero igual también Ujú, hay que pensar muy bien cuánto puede durar una persona con una constancia para conseguir bastantes horas con full atención en una sola área, ¿sí? Yo creo ujú, que es algo difícil. Tal vez no es tan difícil mantener la constancia en cuanto a días o a sesiones de entrenamiento y a la regularidad que se haga, aunque sí es bastante difícil, pero yo creo que mucho más difícil es el llegar a tener una constancia de la atención dedicada a esas sesiones, ¿sí? Porque, claro, digamos, si hablamos que la forma más óptima de adquirir una habilidad es mediante repetidas sesiones de aprendizaje en las cuales sea una constante y óptima, digamos, eh, atención, me parece como un poco, difícil.
no es difícil, a veces es surrealista, sí, o sea, Mm, por eso es que igual mucha gente también, yo creo que de las personas que destacan en su área, como deportistas, boxeadores, me he dado cuenta que también dicen que las personas que más destacan no son, tal vez porque igual la carrera de ciertos deportistas no dura con tanta longevidad como la de otra persona que tomó como el camino científico, pero mm, lo que noto es que estas personas no es que sean constantes, no es que solo sean constantes sobre las sesiones durante un periodo prolongado de tiempo, sino que generalmente los que son mejores, el tipo Mayweather, LeBron, Egan sí, Bernal, cosas excepcionales, sí, Nairo, Ames, todo mundo. todo, sí, entrenan muchísimas más horas que la competencia. Y es Mm, porque a lo mejor a lo mejor no están, a lo mejor sí están cumpliendo con todas las sesiones y con la constancia y la regularidad en esas sesiones y en todos los días ir a entrenar o lo que sea. Pero lo más importante es que están haciendo la diferencia en las horas entrenadas con full concentración, full inspiración, toda la mm, atención en las cosas que están haciendo. Entonces, digamos, ahí también juega un rol importante, yo creo que, digamos, el inspirado o la motivación y la fuerza de voluntad que tenga la persona, porque, claro. o sea, a mí no me parece tan complicado el- la regularidad a lo largo de los años, que sí es complicada, pero el que la persona sea capaz de decir, bueno, se supone que tengo que entrenar 2 horas, pero toda la competencia que voy a tener va a estar entrenando las 2 horas diarias. Entonces tengo que entrenar 4 para ser mejor, ¿sí? Y eso es algo Mm, que es muy... em, y me parece que también pasa mucho o pues es la teoría que tengo que pasa mucho con los deportistas porque no tienen, digamos, un recorrido tan largo, ¿sí? Les llega la vejez y a lo mejor ya es demasiado tarde para tener el trabajo acumulado por muchísimos años para llegar a tener un nivel demasiado alto, ¿sí? Tienen que conseguir ese nivel para dentro de ya, ¿sí? O sea, claro. entre más rápido mejor. Entonces yo creo que esa también es una diferencia por la cual sí, y también tenemos como a los referentes de la disciplina casi siempre metidos en deportes. Mm, claro. Es que en el caso de los deportistas no solamente bueno, la constancia, sino pues, como tú le diste, la atención durante el entrenamiento, Ujú, porque yo sí me imagino, o sea, yo como deportista fallaría, sinceramente, yo es como que me pongo a hacer ejercicio y durante media hora, bueno, hago 15 minutos y luego miro el celular, tal cosa, si alguien me escribe respondo y quién sabe, luego me pongo a hacer la tarea, hoy justo me puse a hacer un ejercicio de economía mientras media rutina y entonces, tremendo, fracasada. Y no, por eso yo considero que la atención de un deportista es, o sea, fundamental, ¿no? Es decir, que mantenga su mente en ese estado en el cual, pues, o sea, por ejemplo, Egan Bernal, no sé, sí, o sea, tiene que, no sé cómo será el tipo, cómo pensará, pero supongo que se tiene que mandar un severo, que, no, para su caso mental, tipo, voy a ser el primero o algo así, y mantenerse ujú. concentrado en ese objetivo durante todas las 4 horas que se mantiene en la bicicleta. O sea, eso me parece ya, o sea, Sí, un nivel bárbaro. es algo bestial y también es algo que requiere mucho de que la persona esté muy metida en el tema, ¿no? Que esté muy enamorada de lo que hace, o tal vez ni siquiera necesite que esté muy enamorada de lo que hace, pero sí necesita que esté tenga una meta muy clara de lo que quiere hacer con su vida en el futuro, que tenga un objeto y sí, como una meta muy clara de yo quiero llegar a ser tengan cierta fuente de inspiración que hagan que logren mantener esa tensión por un tiempo tan prolongado y sí, o sea, lo difícil no creo que sea la regularidad de los entrenamientos, sino la calidad de cada uno, o sea, la regularidad de la calidad de cada uno de los entrenamientos. Y Claro, eso sí me parece algo de admirar, claro, y es bastante difícil de conseguir. claro. Y Y sabes, es, me sí, parece, me parece algo como ¿qué? que por la gente que toma el camino
digamos, profesional tradicional, en este caso nos referimos mucho a los deportistas, yo creo que lo que más importa en el camino profesional es digamos, un médico, un economista, sí, un ingeniero, lo que sea, es que a lo largo de los años que tienen una vida profesional muy amplia, pues Ujú, pueden ir acumulando el conocimiento, ir volviéndose mejores, no tienen, a lo mejor acumular experiencia y cada vez ir creciendo poco a poco y pues con la constancia ir mejorando bastante, pero digamos no en la necesidad de totazo ser las personas más listas en su área. Y es algo que me ujú, parece que sí es el caso del deportista, porque tienen un chance mejor, de años muy poquito. claro. Y aparte de que es una disciplina que es Ujú. muy competitiva, o sea, son disciplinas que usted, si no es el mejor, pues tiene menos chance de destacar quizás, lo cual es una presión adicional, ¿no? En cambio, uno, bueno, no es necesario que yo sea aquí la mejor economista, ¿sí? O sea, igual voy a sobrevivir en el mundo Ujú. laboral de alguna forma si soy el promedio. Entonces, claro, pero el Claro, deportista, si quiere vivir, tiene una calidad de vida excelente, tiene que destacar en lo que haga, ¿no? Entonces, también, cierto. no todo el mundo puede vivir de eso. Casi que Sí, es un y lujo. sabes, bueno, ahí nos estaríamos yendo un poquito del tema, pero yo Ujú, creo que, o sea, hay mucha gente que yo veo por ahí que dicen como, como un deportista, un Messi va a ganar más que un doctor o algo así. Es como, o sea, Messi hay uno, doctores pueden haber millones, ¿no? Y mm, también, y también que no es como que le estén quitando esa plata a alguien, esa es gente que decidió invertir en entretenimiento y le terminó llegando la plata a Messi, sí, es plata que él ganó, él consiguió. Y, y sí, o sea, para que exista un Messi se necesitan quién sabe cuántas personas y, y doctores, pues hay muchos, claro. sí. No, y pues en el mercado, o sea, Y pues no, y ahí estoy haciendo mala comparación porque estoy comparando a Messi con un médico regular. Seguramente el médico que sea el más putas de todos también va a ganar algo bastante grande, ¿no? Sí, claro, alguien que sea el equivalente a Messi en la medicina. exactamente. Entonces, sí, no, me parece que la gente que hace ese tipo de comparaciones está muy errada. Claro. Ujú, Quizás, quizás la comparación, si quieren, no, es que ni siquiera, iba a decir como que, bueno, entonces comparen a cualquier doctor promedio, pero con un jugador de fútbol promedio. Pero es que luego, aún así, puede sí. ser que el jugador gane más. Pero bueno, la cuestión es que yo creo que todo eso de, por ejemplo, el hecho de que un deportista pueda mantenerse, bueno, concentrado por el tema de la motivación y todo eso, eso se transfiere quizás a, por ejemplo, los trabajos en los cuales la persona, trabajos quizás ya comunes, más comunes, o por fuera del deporte, ¿sí? En los cuales la persona, pues, si está concentrada es porque encuentra una satisfacción en su trabajo, ¿no? Y Ujú, es decir, cuando, por ejemplo, las personas están aburridas o estresadas con su trabajo, y es precisamente porque no están como en ese estado en el cual en ese estado de concentración. Yo creo que es que la concentración, inclusive si usted está haciendo algo que no le gusta y está concentrado en eso, pues no lo va a odiar tanto. No sé por qué me da la impresión de eso. Sí, porque si está en otro nivel como aburrimiento ujú. y eso, pues de- definitivamente no va a lograr ni siquiera hacer el trabajo y se va a frustrar el doble, ¿sí? En cambio, Cierto. si logra mantenerse en un estado en el que en un estado de concentración que le permite hacerlo, pues al menos y con satisfacción, es decir, en un estado donde le permite hacerlo bien, pues digamos que pues, al fin y al cabo no me va a importar mucho el hecho de que no disfrute mucho el trabajo, ¿sí? Pues, ¿qué te parece? O sea, es decir, ¿tú crees que si algo que no te gusta, aún así no te guste, pero si le echas el tiempo, la concentración, pues al fin y al cabo quizás no te resulte tan tedioso o, o eso no quita el Sí, hecho de claro, que... es que sí, sí. O sea, pero eso solo se logra con disciplina, yo creo. Como que llega el punto en el cual uno ya no lo hace por derrotar esa barrera y coger el hábito
y hacer eso, sino que ya cogiste el hábito y entonces ahora empiezas a hacerlo por rutina. Mm, Entonces ya no es necesario forzarte a ti mismo a hacer esta cosa, sino que ya es algo natural. Es como, bueno, cualquier cosa se ejemplifica, pero no es algo muy cotidiano que se me ocurra. Mm, sí, con todo aplica, sí, con cualquier sí, hábito funciona de esa misma forma, sí, si quiero claro, leer, lo que sea. Entonces, claro. los primeros días es una mamera, Mm, pero ya una vez se lee todos los días o lo que sea, pues se hace mucho más fácil volver a coger el libro y empezar a pasar ojos por las páginas. claro. ¿Sabes? De hecho, yo creo que la lectura es una buena forma de ejercitar la atención y la disciplina. Me parece que, porque es que la lectura, si uno no está concentrado ni nada, no está prestándole 100% sus cinco sentidos, no, le tiene que volver y comenzar. Entonces, si uno no quiere perder tiempo, pues mejor concentrarse, ¿sí? Y yo Mm, creo que esa habilidad a futuro paga, o sea, el hecho de poder mm, concentrarse en una lectura, pues ¿cierto? yo creo que sí se transfiere a otras cuestiones, o sea, desarrolla esa atención. Sí, sí. Sí, y yo creo que en el caso de la lectura, em, también ejemplifica el caso que al principio es tedioso, ¿sí? Y Mm, luego que uno le coge el cariño, pues le empieza a gustar y es cuando la gente gana el gusto de la lectura y, em, y empieza y luego lo toma como hábito. Generalmente, bueno, yo creo que los casos en los cuales la persona, y, y digamos, sé que también está el caso en el cual una persona es simplemente disciplinada y se dispone a leer 30 minutos diarios de lectura y lo hace por muchos años. Generalmente las personas que hacen eso y son capaces de mantenerlo y no es, no llegan a tomar ese gusto, sino que, o sea, un amigo en común nuestro pasa por eso. Y mm, esto, y a lo mejor él adquiere el hábito de lectura porque sabe que está bien y le gusta leer, y bueno, y lee, pero en el momento en el cual deja de leer un par de días, pues pierde el hábito. mm, Y, y eso es algo que no va a pasar una persona que lleva 100 días y está enamorada, porque generalmente, igual también es que las personas que están enamoradas de la lectura leen cosas que les gustan. Yo la mayoría de las personas que conozco que les gusta la lectura no necesariamente leen filosofía y física, leen leen novelas, a lo mejor cosas que son más entretenidas de ver. Y pues en el momento en el cual rompen el hábito, pues será muy sencillo retomarlo. Es más, ya llega el punto en el cual no es un hábito, porque no es, bueno, sí es un hábito, pero no es algo que requiera de disciplina para volver a iniciarlo. Es una, necesidad no, es una reacción, instantánea, instantánea. esto, ay, no cortes esa parte porque debería saber esto. Claro, claro. La reacción, ah, espontánea, es una reacción espontánea porque una vez recibe la chispa, ya se termina sin necesidad de aporte extra de energía. Mm, Entonces, entonces, sí, eso pasa con la gente que les gusta lo que leen, porque ya llega el punto en el cual puedes romper el hábito 20 veces, pero ya saben que van a encontrar cierta satisfacción al sentarse en la cama y coger el libro y empezar a leer. Entonces, claro. sí, yo creo que es algo que es una habilidad que vale la pena, porque a lo mejor no necesariamente siempre sea algo meramente productivo como mucha gente lo hace creer como la panacea, sí, pero muchas veces lo es y el leer por satisfacción también es algo bueno, sí, es un pasatiempo bastante saludable. Y Mm, si, y si de vez en cuando lo podemos usar para coger conocimiento de personas que dejaron décadas de años de experiencia y de conocimiento personal en bueno, en un par de cientos de páginas, pues, pues maravilloso, ¿no? Pero sí, yo creo que las personas, incluso si no, si no lo van a usar por un motivo plenamente productivo como de adquirir información a lo loco, igualmente es un hábito bastante saludable el leer por simple placer. claro. Y es que
yo no sé, pero cuando hay periodos en los que, o bueno, más bien, cuando hay periodos de tiempo en los que simplemente no he realizado algo que piensa que valga la pena, o tipo, en los que quizás no estaba ni siquiera haciendo algo así, que valga la pena, o algo que sea, que yo considere bueno, y leo un par de páginas o cuestiones así, de repente uno siente que, primero no sé qué pasa en el cerebro, pero hay una satisfacción, no sé, al leer algo que uno supone que debería leer, no sé, por estudio o por informarse, cualquier cosa, no sé qué pasa ahí, pero hay como una conexión, no sé, es como que, Como, ajá, como que te sientes contento por realizar esa acción porque sabes que está bien o, eh, o no, o sea, porque sabes que está bien que lo estés haciendo y te sientes contento por estar haciendo algo bueno yo, o no es precisamente lo que querías decir. yo creo que es algo así, pero más bien es como que después de ver tantas publicaciones que no valen para nada en Facebook y sentarse a leer un libro que, bueno, que uno dirá, "Ah, bueno, esto al menos va a aportar algo", pues esa Sí, satisfacción, ¿no? De estar concentrado en algo que claro, uno sabe que vale la pena. Yo creo que es eso. sí, sí, Y, sí, y básicamente, porque es que de verdad que leer así como, cuando uno lee, pues debería tratar de buscar cuestiones que de alguna forma le aporten algo, ¿no? No le aporten algo, suena un poco como raro. Es decir, es que si uno se pone a mirar que, a ver, ¿qué es mejor? Tipo, leer un libro que no sé, que va a encontrar algo bueno o pasarse leyendo Twitter toda la tarde. Es decir, mm, no sí, lo sé. sí, cierto, cierto, pero sabes, yo creo que llega un punto en el cual hablan muy, o sea, yo creo que todo el mundo debería leer, pero llega un punto en el que hablan demasiado bien de la lectura, como si Ujú, fuera la única forma en la cual una persona pudiese ganar conocimiento, ujú, porque ya también me he dado cuenta que a lo mejor hay ciertas alternativas. Y yo escuchando podcast también he conseguido, digamos, conocimiento y es bastante entretenido, entonces, y me, me he fijado que realmente no es tan mm, exageradamente, no es la superioridad, la grandeza de la lectura que a lo mejor están como romantizando, ¿sí? O sea, mm, me parece que todo el mundo debería leer porque, porque precisamente lo que te decía antes, en muchos casos es décadas de conocimiento de una persona dejada en un libro, ¿sí? En unas páginas. Entonces, mm, digamos, una persona lee eso y se alimenta de ello, pero no necesariamente es la única forma en la cual una persona puede llegar a, a conocer. De hecho, claro. digamos, yo no sé si te hablaba de esto, no, de esto no te hablé, creo, que, que yo consideraba que eh, de lejos yo creo que la, el hábito de productividad más famoso debe ser la lectura Ujú. o la lectura o el gimnasio, tal vez, ahí se pelean. Y tal vez debajo de ellos dos queda la meditación, sí. Pero mucho, a mí me parece mucha mejor fuente de conocimiento la escritura que la lectura. Porque hay Es algo que verdad. pasa con la escritura, y es que la escritura es andar pendiente de la información, meterla a su cabeza y, digamos, dar por hecho que todo lo que se encuentra ahí puede ser medianamente cierto o tiene algo de razón y pues es conocimiento bruto absorbido, ¿sí? El Mm, momento en el cual estamos escribiendo es un proceso totalmente distinto porque ya no estamos recibiendo información, sino que ahora la estamos creando, ¿sí? Porque prácticamente el escribir es andar ahí pendiente pensando sobre mm, las cosas. Y, digamos, yo creo que escribir y yo creo que escribir podría ser una de las soluciones a la mayoría de los problemas ideológicos que tenemos en la sociedad hoy en día, porque cuando miramos los beneficios de la escritura, lo primero que nos vamos a encontrar es que estamos plasmando nuestros ideales y nuestras ideas en un papel. Entonces, en el mm, momento en el cual estamos cuestionando cada uno de nuestros argumentos, cuando estamos diciendo, bueno, tal vez esto no es correcto, tal vez esto está bien, entonces lo voy a colocar porque creo que esta es mi decisión final, ¿sí? Entonces estoy como calculando todas las cosas que están mal con la cosa, con lo que voy a decir, con lo que voy a escribir, y entonces voy formando
todo mi conocimiento y voy creando conocimiento a partir de o de la nada o de las cosas que ya sé. Y mm, entonces me parece algo muy bueno porque cuando nosotros prestamos atención a la mayoría de las, como de las, em, los ideales de las personas son cosas que otra persona pensó y ellos simplemente lo adquirieron y lo están repitiendo. Cuando nosotros cuando nosotros nos enfrentamos a alguien que es, o nos encontramos a alguien que es una persona que escribe y que tiene esa capacidad de coger un tema, de analizarlo, de decir, bueno, yo pienso que esto por esto, porque esto por esto está mal. mm, Entonces, la gente es capaz de darse cuenta que a lo mejor la cosa que escuchó en internet, que leyó en el libro, tal vez no está del todo bien y que esa persona está creando un conocimiento que le saca la contraparte a lo que leyó. Y entonces permite, ya no es solo adquirir conocimiento a lo bruto, sino que ahora está creando conocimiento que es suyo, es de su autoría. Y la persona es capaz de pensar por sí misma, no por el colectivo. Y ahí es cuando me refiero a que todas las personas que compraron ese libro, mm, y si el libro está bien redactado y está bien hecho para convencer a la gente de que lo que dice está bien, todas las personas que vayan a leer ese libro, si no tienen la capacidad argumentativa y la capacidad como de razonamiento, de poder analizar y decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, si esas personas no comen entero, las personas van a sacar mucho valor de cada libro, si son capaces de ser críticos sobre él. Pero si las mm, personas sencillamente lo leen y se dejan convencer por ello, cualquier persona que haya leído el libro va a ser una copia de las otras personas que también leyeron el libro, ¿sí? Van a tener exactamente el mismo pensamiento, no van a razonar sobre las cosas que leyeron, sino que simplemente están pensando igual que el autor. Entonces estamos creando una ideología que se mm, basa en que las personas no razonan, sino que las personas escuchan y repiten. Y yo creo que ese es un problema gigantesco hoy en día. Y no creo que sea o sea, estoy utilizando el ejemplo de los libros, pero creo mm, que ese ejemplo en particular se presenta muchísimo más en, en información en Internet, ¿sí? Las personas son muy la primera idea que escuchan por ahí la toman como suya y empiezan a representarla y se llenan de furia y sentimientos sobre los temas de los que están hablando, que ni siquiera son de su autoría y de los que ni siquiera saben por qué llegaron a pensar eso. Bueno, seguramente sí lo saben y es de leer, de mm, ver el contenido en Internet y realmente están defendiendo una posición y ganándose sentimientos de una posición que no es de ellos y que nunca mm, han pensado realmente con profundidad sobre ello. A mí me mm, parece muy mal porque me parece que la construcción primordial de una buena sociedad es que las personas piensen por su cuenta y que no se basen en los pensamientos. Y bueno, se pueden basar en los pensamientos de otros, pero no en que su conclusión final haya pasado por una fuerte argumentación propia sobre aquella cosa que leyó, que escuchó, mm, que se encontró. Y sí, me parece que una persona cuando escribe es capaz de generar un conocimiento de mejor calidad que, que cuando está adquiriendo conocimiento por otras fuentes. sí, Digamos, la lectura, yo considero que la lectura es muy buena, en serio, muy buena, pero a lo mejor que las personas creen que por estar leyendo ya están haciendo la tarea completa y a lo mejor están siendo completamente ignorantes en cómo usar esa información, no están pensando por sí mismos el cómo esa información puede ser útil, qué tiene de mal la información que están leyendo o qué tiene bien la información que están leyendo. Entonces, yo creo que, y eso es algo que implementé en mi vida, que por cada uno de lectura hay dos de escritura, porque pienso que siempre debe haber en crear el conocimiento propio, debe estar debe ser primordial a la hora de construir una idea. mm, claro. Y es que, pero yo no sé, pero yo estoy pensando como que la escritura por sí sola, es decir, pasa lo mismo que con la lectura, es decir, también puede quedar a medias el proceso. Es decir, tú ves gente que escribe en internet artículos o incluso en el mismo Twitter
Si eso es, bueno, ujú, quizás esto te refieres a otro tipo de escritura, sí, la escritura analítica y eso, ese sí, tipo de lectura, sí, ese tipo de escritura. Porque, porque si ujú, son personas que simplemente, pues, no pasan por ningún filtro y dicen lo primero que piensan y lo plasman en un papel o algo, pues ahí están dejando esa parte a medias, ¿no? Entonces, pues, sí es fundamental que cuando uno escriba, pues se tome su tiempo para pensar dos veces de dónde provino todo lo que está pensando, ¿no? Pues es interesante porque igual ujú, me acuerdo de una frase que nos dieron en un curso de, de- de lectura, que era como que el discurso de uno proviene del discurso de los demás, ¿sí? Uno básicamente, es el discurso de uno no es que sea totalmente original, 100%, y es que es muy, muy cierto. Uno pone a analizar, pues uno no es aquí el generador de conocimiento por excelencia, ¿no? Sino que lo único que puede hacer uno, lo más razonable, ¿sí? Es, pues, tener la capacidad para discernir qué es lo que, qué es lo que piensa. Bueno, aquí es que ya esa frase, pues, básicamente yo creo que es lo que tú estabas ahí planteando. Y me parece muy acertado porque, pues, en realidad dentro de tanto ruido de la sociedad que maneja, pues hay que tener quizás la mesura para pensar, considerar las ideas, ¿no? No vaya a ser que luego eh, termine uno afectado por esas ideas que pueden ser tóxicas, odiosas o lo que sea, ¿no? Y es que, güey, ¿sabe qué me causa mucha piedra a mí? Cuando hay gente, bueno, o sea, esto yo lo he visto en así. La otra vez un compañero estaba presentando una síntesis de un texto que leyó, pero ujú. el hombre hablaba en esa síntesis como si hubiera escrito el texto, hágame el favor, como concluyendo lo que la autora había dicho. Y yo como Ujú, que esto es algo muy, muy común, ¿no? Que la gente haga ujú. valer por sí, o sea, como que coloque las palabras del otro, las coloca en su boca y las hace ver como si fueran propias. Sí, o sea, usted es un crack, Sí, pucha. No, y eso me parece terrible porque ¿dónde queda la originalidad, ¿no? De la persona? O ujú, dentro de sí, lo poco que uno puede ser original, porque es que imagínense, yo creo que es difícil a veces ser eso de que le llaman original o algo así, ¿no? O sea, sí, sí. es Es complicado. difícil ser un autor 100% o Exactamente. acercarse al 100% porque yo creo que el 100% ya hoy en día es imposible. Pero, pero sí, lo que pasa es que yo creo que sí existe aquella obligación de intentar acercarnos A un nuevo pensamiento. al, sí, a generar nuevo conocimiento, sí, Mm, claro. porque si no, si no hay ya no es no es analizar eh, problemáticas como desde cero, sino que ya es como simplemente como un tránsito de ideales. Es como Mm, un camino y es el ideal que creo. Y es como, me parece que es como funciona hoy en día el mundo, ¿no? Las personas no tienen ese interés de decidir, de pensar para luego llegar a una conclusión de saber cómo piensan, sino que eh, deciden qué autor les parece más chévere. uy, interesante. Porque es que es Ujú. un proceso tortuoso, ¿no? El hecho de poner en consideración todas las ideas. Sí, no, y pues al menos lo que yo pienso, Ujú, no es que también es eso que acabas de decir, pues es imposible, ¿no? El llegar a considerar todas las ideas, pero ujú, lo lo que yo planteo no es eso particularmente, sino es que ujú, antes de tener una opinión pública o antes de tomar una decisión sobre algo, ujú, una decisión que pueda pueda tener alguna repercusión social, como un voto, un- una tertulia, lo que sea, ajá, em, tengo que a ver
generado conocimiento propio, al menos haber meditado sobre ello, ¿sí? mm, No, sí, no es realmente obligación de una persona, no creo al menos, mm, eh, estar informado sobre todos los temas, ujú. porque sencillamente Pues, hay sí, demasiado de qué hablar, pero, claro. pero, pero a la hora de tomar una decisión que pueda afectar a los demás, a las demás personas, o de hablar públicamente, o de cargar con ese peso que es tener la posibilidad de influenciar a alguien, pues todas las personas que se sometan a ello deberían eh, ir como nutridas de su propio pensamiento y no solo de cosas que oyeron de otra persona. Sí, sí, así yo esté hablando, así yo esté teniendo una discusión en la casa sobre un tema polémico o lo que sea, Ujú, tengo que saber que lo que pueda decir o los argumentos que pueda decir los haya en serio pensado yo, porque sé que las otras personas que me están escuchando pueden ser afectadas de ello y a lo mejor solamente estoy esparciendo un mensaje que ni siquiera es mío, sí, que ni siquiera, que a lo mejor me lo creí porque la persona de la que lo oí muy convincente y todo, pero realmente no estoy debatiendo con mi argumentación. mm. Es que es complicado porque es que yo Ujú. pienso que igual uno para crear su propio conocimiento, o sea, eh, pues debe haber considerado las ideas que las demás personas hayan dicho, Ah, ¿no? Es decir, claro, claro, pero es que yo no estoy hablando de crear nuevo conocimiento porque pues, es complicado, sino de trabajar, o sea, de cuestionarse sobre lo que las personas han creado, ¿no? No mm, es de partir desde un punto cero, sino ah, de, de haber razonado la argumentación de los otros ideales o de los mismos ideales propios, sí. claro, De a lo mejor tomar el conocimiento y la opinión de alguien y intentar buscar el si lo que está diciendo es correcto o no. mm, claro, Ujú, pero lo mismo, es que uno parte, por ejemplo, de que escucha a alguien y bueno, puede ser que el mensaje caló, ¿no? O puede ser que no caló, o voy a sí, investigar acerca de esto, ¿no? Y pasa ujú, lo mismo es que imagínate tú la cantidad inmensa de temas que uno puede formarse una opinión, ¿no? Que puede, y eso me resulta un poco abrumador, porque claro. son muchísimos los temas que uno puede Ujú, generar, o generar su propio pensamiento, o construir a sí, partir de lo que los demás han construido. Y ujú, eso es lo que me parece un poco abrumador, pero es necesario, en cierta forma, dedicarle tiempo a eso, ¿no? Porque si no, entonces uno va a creer lo ujú. que los demás le digan y eso no, o sí, es decir, se va a comer Sí, cuento, o al no menos sé. si en caso en que vaya a, a debatir de ello, a tomar una decisión o el hacer una elección o algo sobre ello, pues informarse, porque sí, lo que tú dices es demasiado abrumador enterarse de todos los temas donde haya una opinión polémica o donde sea necesario razonar, pues hay demasiados, sí, Claro. y es algo que la verdad no creo o sea, hay como que estoy en desacuerdo un poco contigo porque no creo que sean, que sea tan, tan importante, Ujú, bueno, puede tener cierta importancia, pero bueno, esto no lo he pensado demasiado, pero no creo que sea tan importante el que todas las personas se enteren de todos los temas ujú, de discusión, porque pues sencillamente eh, pueden ser demasiados, ¿sí? En el momento en el cual vayan a votar, en el momento en el cual vayan a hablar públicamente de ello, pues es otro cuento, deberían ir informados, ujú. Claro, pero, pero sí, o sea, pues bueno, sí, o yo sea, creo no es informarse porque sí, sí. claro, no, yo Ujú, creo que cada persona tendrá sus temas en los cuales deberá sentarse seriamente o sea, por ejemplo, ujú, si un médico tiene que considerar ciertos temas como prioridad, ¿no? ¿Sí? Es decir, sí, ciertas discusiones que el médico debe tener consigo mismo. Quizá un economista debe ujú, tener otra. Entonces, es que cada persona, pues dependiendo de su área de trabajo, dependiendo de lo que hace, ujú, pues cada quien debe formarse en esos campos, debe preguntarse, y ahí donde debe aplicar verdaderamente eso, ese análisis crítico, como se quiera.
Pues claro, o sea, Sí. la cuestión es que quizás, y ahí viene el tema de la atención, porque tratando de vincularlo, porque digamos que cada quien pues tiene como que establecer ciertas prioridades con la atención y esa prioridad, por ejemplo, a preguntas que, o temas que de verdad le competen, ¿no? Y Sí, imagínense si la sociedad de verdad, cada campo o cada persona según su profesión o según lo que haga en el día a día, no lo tomara todo a la ligera quizás, sino que se tomara un soca, 2 segundos para pensar si esto, mm, ¿verdad? Considerar todas las, o bueno, no todas, pero formarse una opinión seria, ¿sí? Es decir, no seguir la sí, corriente. O sea, yo creo que eso, ¿verdad? Sería un poco un aporte valioso de cada individuo a la sociedad, ¿sí? ¿No? Yo creo que, por ejemplo, tú me ujú, mencionas en las cuestiones médicas, según lo que yo he entendido, lo que me has contado, es como que todo el mundo le sigue la corriente a un artículo. O sea, sí. sí, Y entonces, pues ujú, claro, si se quizás se tomara el tiempo para ujú, considerar lo que dice el artículo, revisarlo, tal cosa, pues sí, entonces quizás se llegaría a otra conclusión, ¿sí? Y de esa forma quizás sí, el conocimiento avanzaría y todo eso. Pues claro. cierto, cierto. Y por eso Ujú. es muy importante la atención, muchachos. Estén pendientes. Muchas gracias por escuchar el podcast de hoy. Espero que les haya gustado. Dentro de 15 días subiremos el siguiente podcast. Hasta luego.